Parece que poco a poco la nieve empieza a despedirse. Aún hace frío, las temperaturas siguen bajo cero, pero el sol, ay, el sol ya se siente diferente. Es curioso cómo cambia el ánimo cuando entra un rayito de luz por la ventana, ¿verdad? Aunque el invierno todavía esté aquí, hay algo que nos recuerda que todo es cíclico, que todo pasa y que la primavera siempre llega. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y como ya sabéis, pues empezamos con un buen desayuno. Vamos a prepararnos, pues eso, un buen desayuno, el olor a café recién hecho, la cocina en silencio, la luz de invierno entrando por la ventana, que ya sabéis que para mí son pequeños rituales que me ayudan a centrarme, a agradecer y a comenzar con calma. Así que mientras preparo el desayuno pienso en algo. No podemos controlar el clima, ni las estaciones, pero sí podemos decidir cómo queremos vivir cada día dentro de casa. Y eso sí, para mí esto es hacer hogar. Así que corazones, comenzamos el vídeo con un buen desayuno. I'll take your worst and the best. I'll be there for you, like you're there for me. 'Cause you are all I need, all I need. I need. How do I say Y ahora aquí, pues como os decía antes, hablando de pequeños detalles que hacen ilusión, ¿os acordáis que en el vídeo anterior os conté que había pedido un plato a una tienda online de recambios porque había comprado unos en una tienda, pero de los pequeñitos solamente había uno y yo quería dos? Bueno, pues esta tienda se llama Replacement y bueno, pues aquí puedes encontrar todo tipo de piezas, de vajillas que tengáis. Así que, bueno, pues eso, buscando esta pieza en concreto, pude completar el set que yo quería. Y como veis, pues ya me ha llegado súper bien empaquetada y no os imagináis la ilusión que me ha hecho. Por eso os lo comparto, porque si a lo mejor vosotros, los que viváis aquí en Estados Unidos, tenéis alguna vajilla que se os ha roto, alguna pieza, aquí las podéis encontrar. A veces puede parecer solo un plato, pero para mí no lo es. Es completar algo que tenía pendiente, es cuidar los detalles y es darle continuidad a esas cosas que forman parte de nuestra mesa y de nuestros recuerdos, y en este caso pues yo ya sabéis para dónde lo quiero. Así que me ha encantado encontrar esta tienda donde todavía se pueden conseguir piezas sueltas, descatalogadas o difíciles de encontrar, y os dejo la referencia por si os hace falta, claro. Y ahora, pues en un ratito después de hacer mi rutina de mañana, ya sabéis que a mí me encanta hacer las tareas del hogar, ya sabéis que yo tengo una guía semanal y bueno, pues sigo un poco el orden rutinario todos los días. Y bueno, pues ahora que ya lo tengo todo en orden, voy a continuar con un pequeño proyecto que tengo entre manos, que es la chimenea. Quiero darle otra capa de pintura. Pues ya sabéis que lo hago diluido con agua para que el acabado quede más suave y más integrado y un poco más ligero, porque noto que el ladrillo pues ha absorbido la pintura. Entonces, bueno, pues ya sabéis que me gusta trabajar las cosas poco a poco, sin prisa, probando, observando cómo cambia con la luz sobre la superficie, en fin, que en un principio había pensado poner encima mármol, pero quiero probar a ver qué tal se ve así más blanco. Y muchas veces pues lo único que necesitamos es paciencia y en este caso una brocha, porque ya veis,
he diluido un poco de pintura blanca en agua y eso hace que el ladrillo pues no pierda del todo su textura, porque tampoco quiero que quede totalmente brillante ni plano, quiero que siga teniendo esa historia que tiene, pero con un aire más luminoso. Porque igual que fuera la nieve empieza a desaparecer, yo también siento que dentro de casa estamos dejando entrar, pues eso, más claridad. Y estos pequeños cambios, aunque parezcan simples, renuevan muchísimo la energía del hogar. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Y como el frío todavía se deja sentir, pues hoy apetece algo calentito. Voy a preparar una sopa con col napa, que es una col china mucho más tierna y suave que la col normal, y es perfecta para caldos ligeros pero llenos de muchísimo sabor. A mí me gusta mucho porque no es nada pesada, pero reconforta muchísimo. Tiene una textura delicada que casi se deshace en el caldo. Así que nada, voy a lavarla primero y os voy contando cómo yo la preparo. I was sleeping with the lights on dim. The dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries your name. Como habéis visto, he lavado muy bien primero lo que es la col, he utilizado media col y ahora voy a laminar unos ajitos y los voy a rehogar junto con un poquito de jengibre y en una olla, pero con aceite de sésamo. Stars fell out, the moon turned gray. The wind keeps whispering your name my way. I counted the hours, I folded the time, but nothing brings you back to mine. Still see your friends from time to time. Y ahora pues seguidamente voy a cortar la col en trocitos pequeños, siempre la parte verde primero, y los voy a rehogar un poquito y ya finalmente pues pondré la parte más amarilla encima. Todo eso bien rehogadito, un poquito de sal, ya se le añade el caldo. Si no tenéis caldo, podéis añadirle agua y una pastillita de ave creme. Yo la col la suelo rehogar unos 5 minutitos antes de poner el caldo. Dark feels heavier without you. And every chord I strike cries your name. Won't you come back home?
mistakes that I was wrong. Y también se le añade unas cucharaditas de salsa de soja. Yo la que utilizo es baja en sodio. Y la verdad es que, bueno, pues esta sopa a nosotros nos encanta y no siempre hace falta una receta complicada para comer bien. A veces lo más sencillo es lo que más nos cuida. Así que mientras la sopa se cocina, la casa se llena de ese olor tan agradable, ese olor que dice aquí se come en casa. Y eso para mí es uno de los mayores lujos. And every chord I strike cries your name. Luego, pues en otra cazuela voy a hervir agua para hacer lo que son los fideos, que en este caso son espaguetis, pero muy finitos. Son los de tipo cabello de ángel, porque bueno, pues para estas sopas a mí me gustan estos finitos. Entonces nada, los voy a poner a cocer, que en 8 minutos están más que listos. The moon turned gray. The wind keeps whispering your name my way. I counted the hours, I folded the time, but nothing brings you back to mine. Y ahora, pues mientras la sopa va terminándose de hacer, voy recogiendo los utensilios que he utilizado. Ya sabéis que a mí me gusta dejar la cocina en orden antes de sentarnos a comer. Es algo pequeño, pero cambia completamente la sensación de después. Porque no es lo mismo disfrutar de un plato caliente y luego encontrarte con todo por recoger que terminar de comer y sentir que la cocina ya está tranquila. Smile and hold my breath and count to 10. Y ahora para terminar, pues le voy a añadir unos rollitos de ternera, que son de estos que venden para hot pot, que son muy finitos y se cocinan en segundos y quedan súper tiernos. Y así la sopa pues también tendría ya la proteína de la carne. The light on dim. The dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries your name. Y ya por último, pues ya solo queda servirla. Si queréis le podéis poner un poquito de cebollino picado por encima y otro chorrito extra de aceite de sésamo si os gusta. Y listo, esta sopa ya no tiene nada más. Y deciros que es muy ligera, muy digestiva, es rica en fibra porque la col napa es impresionante. Tiene la proteína magra de la ternera, es hidratante y reconfortante y es perfecta para estos días de frío. Luego se le añade también el hidrato de carbono, que es la pasta, y la verdad es que tenéis una comida súper completa y vamos, a nosotros nos encanta. Así que ya está todo listo para comer y deciros que a veces pensamos que hacer hogar son las grandes reformas, los cambios importantes, las decoraciones bonitas, pero muchas veces hacer hogar es esto, una sopa sencilla en un día frío, recoger mientras se cocina, aprovechar el tiempo, cuidar los detalles sin que nadie nos lo pida. A mí son gestos pequeños que casi nadie ve, pero que sostienen la vida de una casa. Así que el trabajo del hogar no siempre se aplaude, no siempre se reconoce, pero tiene un impacto enorme en cómo se siente una familia cuando entra por la puerta. Una casa ordenada no es solo estética, es paz, es descanso mental, es cuidado. Y aunque fuera el invierno esté terminando, lo que realmente da calor no es la temperatura, es la intención con la que vivimos cada día, sin culpa, si nos llegamos a todo, sin compararnos y sin buscar perfección, solo haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Eso para mí es hacer hogar. Y como ya sabéis que en una casa pues no se para, hacer hogar también es eso, pues mirad, las lavadoras, las secadoras, que eso es pues el día a día de una casa normal y corriente como la mía.
Porque bueno, uno termina de comer y sí, se toma el cafecito, tarará, y bueno, pues mientras la casa vuelve a su calma, pues hay cosas por terminar, como doblar la ropa, porque acaba de terminar la secadora. Esto es una de esas tareas que siempre están ahí, nunca se acaba del todo, pero he aprendido a no verlo como algo pesado, sino como parte del cuidado diario. Así que doblar la ropa es casi terapéutico. El calorcito de las prendas recién secadas, el olor a limpio, la sensación de orden cuando cada cosa vuelve a su lugar. En fin, que antes a lo mejor lo hacía con prisa, como una obligación más de la lista, y ahora intento hacerlo pues eso, más despacio, con intención, y da lo mismo si no lo he podido hacer por la mañana, pues nada, después de comer, después de haber recogido todo, pongo pum 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 y lo hago, porque pues eso, pues no es solo ropa. Es la ropa que usamos cada día, lo que nos abriga cuando fuera hace frío, la que llevamos al trabajo, al colegio, a nuestros planes, en fin, y también eso es cuidar. No todo lo importante es visible, mucho de lo que sostiene una casa ocurre en estos momentos silenciosos, y aunque parezcan pequeños, son los que dan estabilidad. And I wanna take you there. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare. And I wanna take you there. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare. And I wanna take you there. Y bueno, pues ya para terminar, ya sabéis que me gusta dejármelo todo listo antes de que llegue la tarde, sobre todo ahora en invierno, que entramos y salimos, pues eso, con restos de nieve, de humedad, de polvo, porque aunque nosotros utilizamos zapatillas de estar por casa y no entramos con las zapatillas de la calle, pues bueno, pues no sé, siempre entra algo. Así que ya sabéis que a mí me gusta utilizar mi AC1 Elite de Ultenic, que ya sabéis que esto me facilita muchísimo esta parte. Me gusta porque aspira y friega al mismo tiempo, y así en una sola pasada pues el suelo queda súper limpio y fresco. Y cuando el día ha sido largo, eso se agradece muchísimo. Y no hace falta dedicar horas para mantener la casa en orden. A veces son pequeños apoyos los que nos ayudan a sostener la rutina sin agotarnos. Así que ya sabéis que a mí esta máquina me encanta. Que os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis verla con calma por si os interesa, porque tienen unos buenos descuentos. Y nada, y ahora sí ya la casa empieza a sentirse preparada para la tarde y para la noche.
También voy a repasar aquí en la entrada porque, bueno, pues aunque tengo la alfombra, pues estos días ha entrado y ha salido, hemos entrado y he salido mucho y bueno, y deciros que esta máquina también es apta para suelos de madera como el que tengo aquí en la entrada. Never figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Y ahora sí, la casa ya está en orden, el suelo limpio, la ropa doblada, la sopa disfrutada. Mi marido ya se ha ido a trabajar, así que me preparo un cafecito y hoy además me voy a poner, pues eso, un pequeño pecadito, un dulcecito, porque también hay que permitirse pues estos momentos. Light as a feather on weekend knees. What on earth did you do to me? I let you in before I even knew who you were. Your hair was just so, and your eyes were also. All my dreams are now. I wonder where did you go? I have to know. A mirror image of my soul. I could see myself, but without the hopes. I pinched my arm just to see if you could feel what I feel. Me voy a sentar un ratito en el sofá, en el sillón, a ver la tele y sin hacer nada más. Bueno, súper acompañada, ya lo sabéis, porque aquí está mi Dinky, miradlo, expectante, él enseguida viene a ver si le cae algo. Y deciros que estos momentos sencillos son los que más, pues eso, los que lo equilibran todo. No todo es hacer, no todo es producir y no todo es avanzar. También es importante parar, disfrutar y respirar. Así que el invierno se va poco a poco, pero mientras tanto seguimos encontrando calorcito en lo cotidiano. Y para mí eso es más que suficiente. It's only me, and you didn't feel a thing. But I can't let it go when you're still painting images so deep within my mind, and every night in the shadows of my sleep. I cannot say I love you, 'cause I don't know you that well. At least let me find you so I can break this spell. Golden, golden, golden. Your hair was just so, and your eyes were also. All my dreams are now. I wonder where did you go? I had to know. Golden.
Y ahora, como veis, pues le toca el turno a alguien, ya sabéis, muy especial en esta casa, a mi querido Dinky. Normalmente a Dinky lo llevo a que lo bañen y le corten el pelo, pero con la nieve las carreteras, bueno, pues eso, están imposibles. Las temperaturas muy bajas y no quiero coger el coche. Así que me voy a poner manos a la obra. Ya sabéis que yo de vez en cuando también lo baño, no lo llevo a que lo hagan. Y la verdad es que cuando tienes mascotas, sabes que también forman parte del cuidado del hogar y ellos dependen completamente de nosotros. Y la verdad que él es tan bueno que se deja hacer de todo, no protesta, no se mueve, simplemente pues eso, él confía en mí. Y mirad, o sea, mientras lo baño, pienso bueno, que cuidar también es esto, adaptarnos, resolver, hacer lo que toca sin complicarnos. No siempre podemos hacer las cosas como de costumbre, pero siempre podemos hacerlas con cariño. Can someone make this disappear? I'm having a crisis down here. And if I can't see you, I lose my mind. I like to be with you all my time. And I miss you so much, the pain won't stop. It's the only thing I think about, it is a lot. Every cell screams get back home. Every day is so long. We got time after this, but I need you as my brightest light. Even in the darkest night, I'm at an all-time low. I need you to be here tonight. Addicted to your glowing light. You shine so bright. The windows closed, the fear and doubt. I stopped and turned, trying to find out. There might be something. Y ahora, una vez está bañadito, pues voy a recortarle un poco el pelo porque, claro, pues ya le crece mucho y se le meten los ojitos y, bueno, miradlo, es que él es un amor, es que él se deja hacer de todo. La verdad es que es impresionante esta cosita que tiene 11 años ya y miradlo. Le voy a poner unas gafas que mis hijas se las compraron hace bastantes años y mirad, es que se deja hacer de todo, mirad qué monería. Slide. Even in the darkest night, you shine so bright. Así que nada, que después del baño viene el momento favorito de quedarse calentito, limpio y con ese olorcito tan rico. Y yo, la verdad, que feliz de saber que no hemos tenido que salir con el frío, que se ha quedado súper limpito y que él está, pues eso, súper contento. And if I can't see you, I lose my mind. I like to be with you all my time. And I miss you so much, the pain won't stop.
Y los que tengáis animales en casa me vais a entender perfectamente, porque los animales no son solo mascotas, son presencia, son compañía silenciosa, son esa energía que llenan espacios sin hacer ruido. Dinky no habla, pero me entiende perfectamente. Entiende cuando estoy cansada, cuando necesito sentarme un momento, cuando el día ha sido largo, y él siempre, siempre está ahí. A veces pensamos que... Pues eso, yo todo lo llevo a lo de hacer hogar y a veces pensamos que es solo cuidar paredes, muebles, comidas, orden, pero también hay hogar en cuidar a quienes dependen de nosotros, en este caso los animales, que dependen totalmente de nosotros. Y ellos nos regalan tanto amor sin condiciones, sin expectativas, sin reproches, solo piden estar cerca. Y en una casa donde hay un animal, de verdad, que hay algo especial, hay vida, hay movimiento, hay alegría pequeña y constante. Y yo, mi Dinky, de verdad que él no sabe de estaciones, ni de reformas, ni de listas de tareas, solo sabe que este es su hogar y que aquí está seguro. Y eso para mí es una responsabilidad preciosa, porque cuando cuidamos de ellos, también aprendemos a cuidar mejor de nosotros. Might be something I forgot, but all I know is that I miss you a lot, a lot. 7 days of eternity, 7 days in another country. Every cell screams stay right here, and my legs they freeze us in fear. We got time after this, but I'll need you as my brightest light. Even in the darkest night, you shine so bright. Can someone make this disappear? I'm having a crisis down here. And if I can't see you, I lose my mind. I like to be with you all my time. And I'll miss you so much, the pain won't stop. It's the only thing I think about, it is a lot. Every cell screams get back home. Every day is so, so long. We got time after this, but I need you as my bride. Y ahora le pongo su abriguito porque ya después del baño pues se queda relajado, calentito, como si supiera que todo está en orden. Y al final eso es lo que buscamos todos, ¿no? Sentirnos seguros, sentirnos cuidados, sentir que pertenecemos a algún lugar. Y la verdad es que hoy ha sido un día sencillo, sin grandes cosas, sin planes extraordinarios, pero bueno, deciros que ha sido un día perfecto. Desayuno, sopita caliente, las tareas de la casa, el cafetito y un perro, miradlo, feliz. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Que aquí ya sabéis que hacemos hogar, que vamos a seguir haciendo hogar. Que muchísimas gracias por estar aquí, por valorar lo cotidiano conmigo y por recordar que no hace falta hacerlo perfecto, solo hacerlo con intención. Así que corazones, que como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. He moves like a magnet, wearing holes in the carpet, counting steps to the back porch, same song from the screen door. He was a score on a map,
with his